traumatología de toda tu vida.
Va a bajar. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, señorita directora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mis queridas alumnas, exalumnas, invitadas, todos, ¿cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes, con todo mi cariño. El día de hoy, contentísima de verlas, a las que las puedo ver en la pantalla, pero también a las que me escuchan. Hola, Ángela, Estefana, María Fernanda, Xiomara, Ángela, y todos mis demás exalumnas, alumnas y participantes. Un cálido abrazo en el inicio de nuestro curso, taller
denominado Administración de Medicamentos por Vía Intravenosa y Dosificación de Fármacos. Un curso que realmente lo veníamos esperando ya hace bastante tiempo, se nos quedó incluso desde el año pasado por la imposibilidad que tuvimos de poder cumplir con él y era algo que necesitábamos. Yo en varias oportunidades he recibido los pedidos y los comentarios de las exalumnas, alumnas y todas las que necesitamos realmente manejar lo que es vías. Esta manera o esta técnica de administración de medicamentos se ha hecho mucho más necesaria, más conocida y de mayor manejo ahora con esta gran pandemia que hemos vivido y estamos viviendo. Y se valora mucho a las personas profesionales, ¿no? Y personal que puede y está manejando estas estrategias para administrar grandes volúmenes de líquidos y también de medicamentos. Un curso sumamente importante que si nosotros lo hiciéramos solamente teórico, pues no estaríamos cumpliendo el objetivo de lo que es un aprendizaje. Bien, el día de hoy estamos dando inicio, 2 de junio al 4 de junio, nuestro curso, como les repito, tan esperado de administración de medicamentos por vía intravenosa y dosificación de fármacos. Este evento va a tener como ponentes y expositoras y también dirigiendo el proyecto o la práctica a distinguidas docentes de nuestro instituto, muy queridas y valoradas por ustedes, como son la licenciada Lidia González y la licenciada Marielena Ortiz. Ellas dos se van a encargar de la parte teórica el día de hoy también, para que esté enlazada con el desarrollo de la práctica y la técnica que se va a trabajar. Quiero decirles también que en este momento tenemos en el curso participando a 56 personas aproximadamente con 3 máquinas que nosotros trabajamos aquí en la sede central. Deseosas todos de poder captar lo más posible en estas técnicas de administración que van a permitir que ustedes dominen esto. Una vez que escuchemos la teoría de ambas, con mucho cuidado anotamos, tenemos en cuenta la teoría, se les va a mandar su clase grabada. Luego, para el día de mañana, damos una repasadita de lo visto o la teoría que nosotros contemos por allí y nos vamos al taller. El día de mañana en Camaná, estaremos 9 de la mañana empezando para poder reforzar un poquito. No nos va a tomar ni 10 minutos lo que es la colocación de vía y de hecho nos vamos a lo que es práctica. Nadie me termina el taller sin aplicar su vía. Nadie. Todos van a poder aplicar su vía. Todos van a tener oportunidad de aprender a canalizar, de aprender a fijar, de aprender a retirar, de saber calcular las dosis, aplicar las dosis en Volutrol, ya sea dosis completas de una sola vez o de repente con diluciones. Todo eso lo van a preparar y lo van a aprender el día de mañana en Camaná. El día viernes repetimos lo mismo en Pedregal. Nuestros horarios van a estar sujetos a que cada uno de ustedes logre el objetivo de poner su vía, de saber utilizar una llave de doble vía, una llave de triple vía que a veces la pueden encontrar en el paciente, puesta ya sea en la mano, en el brazo, etc. Y de pronto les dicen, por favor, aplica la dosis, ¿ya? 50 miligramos, ¿no? A través de la vía. Y ustedes no van a saber cuál es el orificio en el cual van a poner ustedes la jeringa o el émbolo para poder aplicar. No van a saber dónde se abre, dónde se cierra, etc. Eso necesita de una preparación y una formación que es justamente el objetivo del día de mañana y pasado en Pedregal. Entonces el curso va a estar muy bonito, muy lindo, aparte de la gran emoción que voy a sentir de ver a mis exalumnas, a las alumnas y hacerme la idea que poco a poco ya estamos aperturando el espacio en el cual vamos a estar trabajando pronto. Dios quiera que podamos tener ya la apertura de tenerlas en aula, ¿no? Qué bonita se le ve a Mayra con su chaqueta, hermosa por allí, ¿no? Así quiero ver a mis alumnas. Ya tenemos un grupito aquí trabajando también, con el cual nos vamos cada vez retroalimentando y también tomando estrategias para que esta pandemia no nos retrase, sino más bien nos tenga a la par y preparadas para que ustedes puedan trabajar. Muy bien, entonces les pido mucha atención, vamos a utilizar y a manejar algunos dispositivos que no son de manejo de ustedes. El material está programado y el paquete armado por el grupo de farmacia. Estamos esperando un paquete grande que nos debe llegar de Lima con más material. Lamentablemente nos acaban de decir que no llega, así que vamos a tener que racionar un poquito el material. Bien,
pero que hacemos nuestra guía o nuestra aplicación, la tenemos que hacer. Entonces, con estas breves palabras emocionadas, al poder ver los nombres de ustedes ante la pantalla y saber que estamos comprometidas con la labor de enfermería y la labor también que se realiza en boticas y farmacias por las alumnas y exalumnos de farmacia, pues voy a dar por iniciado nuestro curso para dar pase a nuestra primera expositora, la licenciada Lidia, bastante conocida por ustedes, muy valorada y querida, para que ella pueda iniciar la exposición del día de hoy. Ahí está muy linda, muy guapa, con su color turquesa, bien abrigadita, porque seguro que en Arequipa está haciendo frío, en Camaná también está haciendo frío, ¿no? Aquí en Pedregal estamos bendecidos, el clima es un poquito más templado. Así que, nuevamente, un beso muy grande para todos ustedes. Nos vamos a estar viendo mañana y pasado, el grupo allí. Y les estaba yo aclarando, por favor, hijas lindas, la bata que vamos a usarlo, el mandil, es una batita de bioseguridad. Esa que viene, que parece de papelito plástico, esa nos las vamos a poner con normas de bioseguridad, que cubra hasta nuestro cuellito, hasta el puño, y que nos proteja totalmente, ¿no? El cuerpo para evitar la contaminación. El gorrito que nos va a cubrir todo el cabello, ¿ya? Y los guantes, Entonces, no olviden su alcohol, ¿no? No olviden también su jaboncito y su toallita para que se laven las manitos, porque va a ser lo primero que vamos a hacer. Bioseguridad para un buen manejo. Vamos a trabajar con la vía endovenosa. Cualquier cosita de bioseguridad que nos falle es un riesgo bastante grande. Bien, así que yo dejo a Lidia, un beso para ti, Lidia. Las chicas son todas tuyas, a darles lo máximo para que les saquen buen provecho de este curso que va a ser bastante beneficioso para ellas. Buenas tardes a todas, un beso grande. Lidia, te dejo el micro. Buenas tardes, señora Marilú. Buenas tardes. Chicas, ¿cómo están? Bueno, aquí en Arequipa sí está haciendo bastante frío, pues estoy un poquito abrigadita. Pues bien, entonces vamos a dar inicio al curso que está programado para el día de hoy. Vamos a iniciar con todo lo que es lo teórico, ¿bien? Para que ustedes el día de mañana y pasado mañana, correspondientemente lo que es Pedregal y Camaná, puedan tener una base teórica y así poder realizar de una manera adecuada lo que es su práctica, ¿bien? Sabiendo la definición, sabiendo los diferentes materiales que ustedes van a utilizar y cómo deben de utilizarlos, ¿listo? Entonces les he preparado unas diapositivas, vamos a compartirlo. Sí se logra mirar, ¿verdad, chicas? Sí. Sí. Miss. Sí, señorita. Listo, muy bien. Entonces, nuestro curso programado es Administración de Medicamentos por vía endovenosa, intravenosa, y asimismo con la licenciada María Elena van a hablar sobre la dosificación de fármacos. Con mi persona vamos a dar inicio con todo lo referente a la definición, materiales, sobre la administración de medicamentos por vía intravenosa. Bien, para ello, nosotros vamos a hacer un recordaris, ¿no? ¿De qué es la vía endovenosa? Este va a ser un procedimiento que es muy utilizado por enfermería, ¿no? El cual nos va a permitir en aplicar medicamentos líquidos que puedan tener propiedades terapéuticas de una manera directa a lo que es el torrente sanguíneo, ¿bien? Esto mediante qué, a través de qué, como ustedes pueden ver en la imagen, a través de la canalización de una vía. ¿Y qué vía ustedes van a canalizar? Pues una vena. Bien, en este caso vamos a canalizar lo que es una vena. Por medio de esta vía endovenosa vamos a poder administrar grandes volúmenes de líquidos, de medicamentos, obviamente bajo indicación médica. ¿Cuáles son sus objetivos? Uno, es el efecto inmediato que queremos conseguir del medicamento que vamos a aplicar, ya que vamos a obviar algunos pasos de la absorción de este. Bien. Este también nos va a permitir, por ejemplo, ¿no? Realizar ciertas pruebas de diagnóstico, administrar medicamentos que no se pueden administrar por otras vías, como ya hemos visto, ¿no? Intramuscular, oral. Nos va a permitir algo muy importante de
precisar la dosis de medicamento indicado a través del torrente sanguíneo, ya que vamos a contar con diferentes equipos como el de Volutrol, Venoclisis. Mediante estos equipos vamos a poder dosificar gotas, microgotas. ¿Bien? Ahora, esta administración de medicamentos por vía endovenosa se va a dar de dos maneras. Uno, de forma directa, ¿bien? Directa o inyección, o como muchas veces lo conocen, en bolo. Y la segunda forma es de venoclisis, goteo intravenoso o infusión endovenosa. ¿A través de qué? Como les mencioné, a través de un equipo de venoclisis, a través de un equipo de Volutrol. La forma directa es aquella que se administra pequeñas dosis, pequeños volúmenes de medicamento en bolo. Esto sí o sí tiene que estar siempre diluido, es decir, ¿qué va a estar diluido? El medicamento. Por lo general va a estar diluido de 10 a 20 mililitros, pero por experiencia siempre se le recomienda en 20 mililitros. Ustedes, si se pueden percatar, vamos a administrar una dosis de medicamento directamente a la vena, ¿verdad? Entonces, nosotros, para evitar diferentes complicaciones, como por ejemplo el shock anafiláctico, es recomendable administrar el medicamento bien diluido. ¿Bien? Más que nada, ¿para qué? Para evitar lo que son las diferentes complicaciones, como shock anafiláctico, flebitis, etc. Pues bien, vamos a hablar primeramente sobre el catéter venoso periférico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a administrar a través de una vena periférica. Este es un procedimiento invasivo. ¿Por qué decimos que es un procedimiento invasivo? Porque va a haber una ruptura de la integridad de la piel a través del ingreso de la aguja, de nuestro catéter, de nuestra mariposa. ¿Bien? Esta canalización venosa consiste ¿en qué? En la inserción de dicho catéter, de acuerdo a la longitud que nosotros vayamos a elegir. Y esto de acuerdo a los fines, ¿no?, que queramos obtener, ya sea de diagnóstico, terapéuticos. ¿Cuáles son estas agujas, estos catéteres? Primeramente, vamos a conocer la que es tipo palomilla o mariposa, que muchas veces ustedes ya la han visto. No sé si la logran ver. Ahorita la vamos a ver en imágenes. ¿Cuál es el propósito de este tipo de catéter? Va a ser el de brindar, el de administrar un tratamiento breve en un paciente, ya sea adulto, puede ser también un niño. Ahora, este medicamento que se va a administrar es, por ejemplo, una sola vez. ¿Bien? Este tipo de catéter no se va a quedar fijado. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hecho? Pues de una aguja de metal. Bien, no cuenta con bránula, lo cual no va a permitir de que el paciente se pueda quedar con esta mariposa y hacer su vida normal. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Es que hay menor frecuencia de infección, va a haber la menor porcentaje de que se pueda presentar lo que es una flebitis, lo que usualmente se presenta con los catéteres. Fáciles de colocar, son seguros. ¿Y cuáles son las desventajas de este tipo de mariposa? Es que va a haber un riesgo de irritación por la perforación que va a haber a través de la vena. Sí, es un poco más dolorosa. Bien. Este es el tipo de mariposa que les estaba presentando, la cual va a tener una aguja rígida, corta y de metal. No cuenta con lo que es una bránula. Y como ustedes pueden observar, cuenta con sus alitas para que pueda tener una mejor fijación. Por eso se le conoce como mariposa, palomilla. Va a contar con una extensión de tubo flexible y al final su conexión. Esta conexión puede ir, por ejemplo, a lo que es el equipo de venoclisis o a lo que es una jeringa. Bien, entonces ya conocemos lo que es la mariposa. Como vuelvo a repetir, esto es para administrar dosis pequeñas de medicamentos y no se va a quedar fija. ¿Listo? Luego tenemos lo que es el catéter bránula, abocado. Bien, el larguito. Ahorita vamos a verlo también en imagen. ¿Cuál va a ser su propósito de este catéter? Es el de administrar tratamientos prolongados.
ya sean en pacientes activos o en pacientes inquietos. ¿Por qué? Porque este sí va a tener lo que es una bránula. ¿Bien? ¿Cuáles son sus ventajas? Es que no va a haber un menor porcentaje de perforación de la vena por la aguja, ya que, como vuelvo a repetir, cuenta con una bránula que es la que se va a quedar fija para poder administrar el medicamento. Obviamente eso va a permitir mayor comodidad a nuestro paciente en el momento de aplicarlo. ¿Cuáles son las desventajas? Es que porque contiene lo que es la bránula, va a haber mayor frecuencia de infección. Por lo tanto, va a haber de repente presencia ¿de qué? De una flebitis. ¿Bien? Es posible también que como la bránula, que es usualmente de polietileno, de silicona, es flexible, lo cual se puede doblar y así puede obstruir la vía, ¿no? Al flexionarse, al articularse. Bien, acá les muestro en esta imagen cómo es una bránula. ¿Cuáles son sus partes de esta bránula, de este catéter? Pues bien, va a contar con una cámara trasera, ¿bien? Va a contar con lo que es su funda protectora, va a contar también con lo que es un cono de conexión del catéter, va a contar con el catéter y el fijador. El fijador es la aguja de metal y el catéter es la silicona, el polietileno, lo flexible, lo que va a quedar fijo en la vena. ¿Listo? Con lo que es una lengüeta de apoyo, lo catéter. ¿Bien? Nunca olviden que el fijador es la aguja de metal, la cual sale junto con lo que es toda esta cámara trasera. Y lo único que va a quedar es el cono de conexión del catéter y el catéter en sí. Este cono de conexión es el que se va a conectar al equipo de Volutrol o al equipo de venoclisis. ¿Bien? ¿Quedó claro las partes del catéter, chicas? Sí. Listo. Es muy importante que ustedes reconozcan, ¿para qué? Para que en el momento que vayan a canalizar una vía sepan qué parte de este catéter ustedes van a conectar al equipo ya sea de Volutrol o de venoclisis. ¿Bien? ¿Sí? No. Luego tenemos este otro tipo de catéter, ¿bien? Que también va a contar con sus alitas, pero cuenta con lo que es su... Se supone que este es el fijador. ¿Qué es lo que contaba también? Su catéter, ¿verdad? La parte siliconada de polietileno. Vamos a tener de diferentes calibres, de acuerdo al uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos de un calibre de 24, 22, 20, 18, 16, 14. Menos número, más grueso va a ser el fijador. Menos número va a ser más pequeño, más delgado el fijador, es decir, la aguja. Y esto, de acuerdo al uso que le vayamos a dar, es que vamos a elegir. Por ejemplo, ¿cuáles son las más conocidas, las que son de mayor uso? Pues la de 22G, 24G y la de 20G. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos de usar la de calibre 22? Esta se utiliza en, por ejemplo, ¿no? Lo que son niños, adultos, jóvenes y adultos mayores. Como vuelvo a repetir, el catéter de un calibre 22 es el que mayormente se usa. Y este está dado ¿para qué? Para venas de calibre fino y son apropiadas ¿para qué? Para poder brindar o administrar tratamientos de soluciones isotónicas, transfusiones y fluidos de cualquier tipo. Luego tenemos también la de calibre 24. Esta usualmente es para pacientes neonatos o pediátricos, es decir, niños, ¿verdad? Pero asimismo también se utiliza para adultos mayores. Bien, ¿por qué en adultos mayores? Porque sabemos muy bien que en muchos casos estos adultos sufren de deshidratación, lo cual hace de que el calibre de la vena sea un poco más delgada, es decir, la luz de la vena.
Bien, entonces para ello nosotros vamos a utilizar un catéter de menor calibre. Bien, igual, mediante este catéter vamos a poder infundir lo que es diferentes soluciones, por ejemplo, isotónicas, tu cloruro de sodio, tu dextrosa. Luego tenemos la de calibre 20, la rosadita. Esta se utiliza en niños, adultos, jóvenes y adulto mayor. Pero Miss, usted me está diciendo de que el azul y el amarillo también podemos utilizarlo en niños sobre todo. Pero ¿qué pasa, chicos? Que cuando estos niños entran, por ejemplo, a una sala de operaciones, a lo que es centro quirúrgico, necesitamos coger una vena de buen calibre y por lo tanto necesitamos un catéter de buen calibre para que así nosotros podamos infundir soluciones, por ejemplo, cloruro de sodio, que es muy importante en este tipo de procedimientos. O, por ejemplo, si tenemos un niño deshidratado y necesitamos brindarle cloruro de sodio o una hidratación a chorro, no le vamos a poner uno de calibre 22 o uno de calibre 24, no, necesitamos una más gruesita, una de mayor calibre, ¿bien? Por eso aquí nos dice, ¿no? Para cirugía general, ya sea pediátrica, en adultos. Chicos, a ver, por favor, se apagan sus audios. Nieves, por favor. Señorita, una consulta, ¿puedo, por favor? Sí, Alejandra. Mire, digamos que tenga una persona para colocar durante 5 días, ¿puedo usar el calibre 20 o el 18? En realidad, si es para administrar medicamento, lo más recomendable es una 22. ¿Por qué? Porque le vas a brindar mayor comodidad a tu paciente. No, eso sí, pero cuando, digamos, un paciente se tiene que quedar necesariamente con una llave de triple vía porque el medicamento que se va a administrar es de 5 días, ¿no? 5 días consecutivos y se le debe dejar una llave. Para que no se tape la llave o, bueno, del catéter, ¿cuál es recomendable usar para 5 días? Primeramente, una vía tiene que durar solamente 3 días, 72 horas, ¿ya? Y lo segundo es que tú puedes elegir una de 22 o una de 20. Bien, no es que sí o sí para determinados días es que vamos a poner un tipo de catéter, un calibre 22 siempre o un catéter de calibre 20 siempre. No, eso depende mucho del calibre de tu vena y de lo que vas a infundir. Bien, entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. 1, solamente se debe de dejar 3 días. Y 2, esto va a depender mucho del calibre de tu vena y de los líquidos que vas a infundir. Gracias. Ya, Alejandra. Listo. Ahora, cuando hablamos ya de un catéter de calibre 18, obviamente su calibre va a ser un poquito más grueso, su luz va a ser más amplia, lo cual va a permitir brindar mayor infusión del líquido. Esto usualmente se utiliza ¿para qué? Para transfusiones sanguíneas. ¿Y por qué? Porque sabemos muy bien que la sangre es un poco viscosa, ¿cierto? Entonces, necesitamos sí o sí un calibre ancho. Por lo tanto, vamos a administrar por medio de un catéter número 18. ¿Bien? Esto usualmente en pacientes adultos. Y luego tenemos ya el de 16. Este es menos usado, pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente en quirófano y por ahí no nos percatamos que tiene una hemoglobina, digamos, de 8 o de 5 y necesitamos transfundirle sangre rápidamente, necesitamos un calibre grueso para una transfusión rápida. Y es ahí donde, por emergencia, es que utilizamos este tipo de catéter. Bien, donde ya los líquidos son súper densos. ¿Listo? Entonces, he querido mostrarles esta clasificación para que sepan elegir qué tipo de catéter van a utilizar dependiendo, 1, de tu calibre de vena y 2, de qué es lo que vas a infundir. ¿Bien? Listo, entonces, este grosor de catéter que hemos estado viendo
podemos decir que a menor grosor se va a producir menos daño, obviamente, ¿no? Porque su calibre es más delgado. Por lo tanto, va a haber menos riesgo ¿de qué? De producir flebitis, una flebitis mecánica. ¿Y por qué decimos que es una flebitis mecánica? Es cuando nosotros hacemos la canalización y por nuestra técnica es que nosotros provocamos una flebitis, una inflamación de nuestra vena. ¿Bien? Porque hay la flebitis que se presenta, ¿por qué? Por una reacción de repente al material de nuestro catéter. También, a menor grosor del catéter, se puede ver más tiempo de permanencia. Por eso les decía hace un momento, ¿no? Es recomendable que ustedes pongan lo que es un catéter número. ¿Qué número era el azulita, chicos? 24. 22. 24 es la amarillita. ¿Bien? Okay. 22. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con un catéter de calibre de mayor grosor? Pues obviamente este material es más duro y por lo tanto puede haber lo que es mayor producción de flebitis, va a permitir de repente el riesgo de una lesión y también va a ocupar mayor longitud de tu vena. El material de este catéter, pues como les mencionaba, ¿no? Es de cloruro de polivinilo o polietileno. Bien, lo cual va a hacer de que de repente deben de evitar la menor adherencia de los microorganismos. ¿Por qué? Porque eso provoca lo que es la flebitis. Ahora, si nosotros tenemos un catéter de teflón, de silicona o poliuretano, nosotros podamos ahora ver ya el procedimiento, cómo es que es la canalización de una vena a través de un catéter, nosotros debemos de tener unos puntos muy importantes. ¿Y cuáles son? Uno, que la persona que realice esta canalización debe de tener conocimientos previos, debe de ser una persona capacitada, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, un personal sanitario con previo conocimiento debe de saber seleccionar el tipo de catéter que va a utilizar. Tiene que saber la zona o el sitio de inserción más adecuado, lo cual permita que la comodidad de mi paciente. ¿Bien? 4, tenemos que ver siempre la bioseguridad, la asepsia, higiene de las manos, cómo nosotros vamos a también manipular este catéter, cuál va a ser nuestra técnica de canalización, nuestra técnica séptica. Siempre el uso de ¿qué? De nuestros guantes, chicos, porque sabemos muy bien que vamos a entrar en contacto, muy probable, ¿con qué? Con fluido corporal, que es sangre, ¿verdad? Y bajo el principio de universalidad de bioseguridad es que nosotros debemos de tener en cuenta que cualquier persona es potencial de riesgo biológico, ¿verdad? Ahora, debemos de tener también la técnica de inserción del catéter, saber a cuántos grados yo debo de colocar mi catéter, ¿bien? Y con qué yo voy a fijar. ¿Qué tipo de apósito? Puede ser de repente, ¿no? Esparadrapo, puede ser también el Tegader, ¿bien? Perdí la conexión, señorita, ¿sigue ahí? Sí, chicas, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, ahora sí. Sí, se le escucha. Se me fue la conexión, van a explicar. Ya, chicos. Entonces, sigamos. Entonces, para poder nosotros realizar esta canalización, debemos de tener una técnica apropiada, una técnica en la aplicación de nuestro catéter, nuestra técnica séptica y previo conocimiento de todo ello. ¿Bien? Sigamos.
Para la selección del catéter, como les mencionaba hace unas cuantas diapositivas, debemos de tener en cuenta que, uno, el tipo de fluido que vamos a transfundir, el volumen. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué, de que si de repente es de una sola aplicación, entonces puedo colocar hasta solo una tipo mariposa, ¿verdad? O si son varios días, debo de tener en cuenta cómo es mi calibre también de vena, cuál va a ser la velocidad de perfusión, porque si yo quiero que sea un líquido que se administre rápidamente, pues tengo que utilizar un calibre tipo promedio, no uno pequeño, ¿verdad? Como vuelvo a mencionar, el grosor de nuestras venas, la duración del tratamiento, por cuántos días, ¿bien? Listo. Ahora, la elección del lugar de inyección para la administración intravenosa de medicamentos va a depender también mucho de lo ya mencionado, por ejemplo, ¿no? De cuántos días es que se va a quedar nuestro tratamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos sobre la duración del tratamiento, es que nosotros debemos de ver de qué, de la zona, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo coloco de repente en la flexura de mi mano, en mi muñeca, y yo lo voy a dejar a mi paciente con un tratamiento de 3 días? ¿Es conveniente que yo ponga en la flexura? Claro que no. ¿Por qué? Porque no va a permitir que mi paciente pueda realizar algunas cosas o no le voy a brindar comodidad a mi paciente. Entonces tengo que buscar una vena donde mi catéter quede bien fijo, 1, y 2, le permita comodidad a mi paciente. ¿Por qué? Porque si yo también elijo lo que es flexura, ¿qué va a pasar? Que con el movimiento del paciente, ya sea consciente o inconsciente cuando esté durmiendo, puede también ¿qué? Mover mi catéter, ¿verdad? El tipo de solución. ¿Por qué? Porque a veces tenemos lo que son soluciones hipertónicas, hipotónicas, que son a veces muy viscosas como la sangre, ¿bien? El tamaño de la aguja, ¿listo? ¿Por qué? Porque si yo de repente quiero colocar en una vena pedal donde es en mis pies, que son las venas un poquito más delgaditas, pues voy a elegir un catéter de calibre delgado, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, voy a elegir una vena cefálica que tiene un calibre grueso, pues puedo elegir un catéter de mayor calibre, por ejemplo, una de 22, 20, ¿verdad? Y también va a depender mucho de la edad del individuo. Como ya vimos en la anterior diapositiva, usualmente para un paciente pediátrico vamos a utilizar qué tipo de bránula, de catéter. A ver, chicas, si se recuerdan, ¿con qué número era la de color amarillo? 24, Miss. 24, ¿verdad? Pero también la vamos a utilizar ¿en quiénes? En los pacientes geriátricos, en los adultos mayores, ¿cierto? Entonces, también vemos que influye mucho la edad del paciente, ¿bien? Ahora, a la hora que nosotros vamos a decidir el lugar de la venopunción, es que nosotros debemos de ver también el trayecto de nuestra vena, porque a veces nosotros nos vamos a encontrar con venas que son tortuosas, es decir, que tienen su propio camino, ¿no? Van de derecha a izquierda, y eso no va a permitir de que haya una buena perfusión de mis líquidos, un buen ingreso, se puede de repente obstruir, ¿verdad? Ahora, nosotros también debemos de ver el tipo de vena en el sentido de que el calibre. A veces pasa que son muy delgaditas y podemos tener la complicación de extravasación, ¿verdad? Infiltración. Bien, ahora, viendo ya desde el otro punto, cuando nosotros vamos a realizar ya nuestra venopunción, siempre debemos de considerar que verificar el buen funcionamiento de mi equipo de venoclisis, debemos de realizar nuestro torniquete con una ligadura, ¿verdad? Tener a la mano nuestra ligadura. Siempre tiene que estar con un espacio de diferencia entre 10 a 15 centímetros.
¿Eso qué quiere decir? Que donde yo voy a hacer la venopunción no tiene que estar muy cerca la ligación que voy a realizar, ¿verdad? Del torniquete. Tiene que estar con un espacio prudente de 10 a 15 centímetros, ¿bien? Debemos de siempre esperar que nuestra vena se llene de sangre, porque ¿qué pasa? Que a veces están muy profundas o de repente son tan delgaditas que debemos de esperar, ¿no? Que esta venita, como se dice en simples palabras, se llene, ¿verdad? ¿Y qué otras técnicas también nos permite? La fricción. Recuerden que el calor, ¿qué produce? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? A ver, ¿saben, chicas? Vasodilatación, Miss. Vasodilatación, ¿verdad? Siempre cuando hay calor hay vasodilatación. Y si hay vasodilatación, esto significa que el calibre de mi vena es un poco más gruesa, ¿cierto? Bien. Ahora, debemos, como vuelvo a repetir, siempre palpar, observar el trayecto de mi vena. Bien. ¿Cuáles son los lugares que usualmente elegimos? Uno es el dorso de la mano y del antebrazo. Bien. ¿Por qué? Porque son zonas de fácil acceso y de mejor cuidado que pueda tener también el paciente. Bien. Ahora, la zona de inserción del catéter, debemos de tener en cuenta una zona donde no haya bastante movimiento, donde evitemos lo que es el riesgo de flebitis, ¿bien? ¿Y cuáles son estas zonas de aplicación? Como nosotros podemos observar en nuestra imagen, es 1, en las venas del pliegue del codo, 2, en las venas del antebrazo, 3, en las venas del dorso de la mano. Bien, también en las venas del antebrazo, como podemos ver desde este ángulo. Ahora, ustedes viendo estas zonas de aplicación, para poder aplicar un tratamiento de 3 días o de más de repente, cambiando la zona, ¿cuáles son las más idóneas? Obviamente va a ser dorso de la mano. Claro, va a ser ya sea del antebrazo o del dorso de la mano. ¿Por qué? Porque son zonas donde yo voy a poder fijar mi catéter. ¿Sí? Si yo elijo del pliegue del codo, pues lo puedo utilizar, sí, pero cuando de repente es una sola transfusión, una dosis de medicamento. Bien, en la red venosa del dorso de la mano, ¿qué venas vamos a encontrar? Vamos a encontrar la vena cefálica y la vena basílica. En el antebrazo vamos a encontrar la vena cefálica y las antebraquiales. En la fosa antecubital vamos a encontrar la vena basílica, que es la de mayor elección, la vena cubital, ¿bien? La vena cefálica, ¿listo? Ahora, en el brazo también encontramos, ¿no? Es que es la red, la misma red de la vena cefálica, la vena basílica. También vamos a tener la red venosa dorsal del pie, que es la última opción que podemos elegir, ya sea porque el paciente puede hacer, ¿no? Que de repente es un paciente oncológico, que se le aplicó su quimioterapia y lamentablemente ya quemamos venita, producimos flebitis, etc. ¿Cuál es nuestra opción? En el pie, ¿bien? Ahora, ¿por qué nuestra última opción? Porque donde hay mayor prominencia de hueso, lamentablemente duele más y es de mayor incomodidad para nuestro paciente. Pero también tenemos en la zona inguinal, donde podemos encontrar la vena safena interna y la femoral. ¿Listo? Bien. Esto es para que puedan ubicarse anatómicamente. Acá nuevamente les pongo las imágenes para que puedan de repente ubicarse en mayor detalle. ¿Listo? La vena radial, usualmente con la que más practican es la del dorso de la mano, ¿no? Ya sea la vena cefálica, las que son las de mayor calibre. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la red venosa del pie, del dorso del pie, perdón. Y cuando nosotros queremos elegir la zona del de la flexura del brazo, podemos elegir la vena cefálica, que es la de mayor elección. ¿Listo?
Entonces, ahora, hablando ya netamente del procedimiento ante la canalización, estamos hablando solamente de la canalización, de la inserción o de la venopunción. Bien, uno, siempre, chicos, higiene de manos, tus medidas de asepsia, bien, con agua y jabón, algún tipo de antiséptico, antes y después de manipular nuestros materiales, ¿verdad? Debemos también de palpar nuestro lugar de inserción, ¿no? Ya sabemos, ya hemos elegido, de acuerdo a los conocimientos que hemos visto en las anteriores diapositivas, cuáles son las zonas más apropiadas. Pues elijo mi zona, palpo mi vena, ¿bien? Tengo que tener una técnica aséptica, es decir, uno, de lavado de mis manos y también en el momento que yo voy a realizar la limpieza de la zona, ¿bien? No olvidarnos siempre el uso de nuestros guantes, ¿bien? Unos guantes limpios, asépticos. No necesariamente tienen que ser aquellos guantes estériles, también pueden ser aquellos guantes de examen, ¿bien? Entonces, ante la técnica de inserción, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra zona. Colocar, obviamente, a mi paciente en una posición cómoda. ¿Y por qué no también nosotros? Porque imagínense que mi paciente está todo bien cómodo y yo por ahí estoy con una mesa por este lado, por acá estoy con lo que es mi soporte y estoy toda doblada. ¿Eso me va a permitir que yo pueda hacer una buena venopunción? No, chicas, tienen que también buscar ustedes su comodidad. ¿Listo? Tienen que hacer el lavado o la desinfección, mejor dicho, la asepsia de su zona de inserción, ¿bien? En algunos casos puede ser con jabón, porque es usualmente cuando se aplica las vacunas, pero en este caso podemos utilizar nuestro alcohol, ¿verdad? Nuestro alcohol medicinal del 70%. El lavado de manos, colocación de nuestros guantes, ¿bien? Ubicar el compresor, es decir, la ligadura, a 10 o 15 centímetros de distancia de la zona donde vamos a realizar la venopunción. Cuando la vena ya esté distendida, es decir, ¿qué pasa? Que ustedes, digamos, estamos hablando del dorso de la mano, ustedes tienen que fijar bien su vena, tienen que extenderla para que puedan observarla bien. Y siempre con el bisel de la aguja del catéter hacia arriba. Bien, sujetando bien tu vena con el dedo pulgar, realizamos lo que es la inserción, la venopunción. Una vez que ustedes ven de que hay la presencia de sangre en la cámara del catéter, esos chicos les estoy dando alcance del procedimiento de una manera teórica para que ya mañana o pasado mañana que tienen su práctica, tengan ya un conocimiento de ello. ¿Bien? Una vez que ustedes ya hicieron la venopunción y agarraron vena, pues tienen que realizar lo que es la conexión, ya sea con su equipo de Volutrol o con su equipo de venoclisis, o de repente utilizar lo que es su llave de 3 vías o de 2 vías. ¿Bien? Entonces, aquí les he puesto algunas imágenes, cómo es que ustedes primeramente, ¿no? Deben de fijar su vena. Sí, Alejandra. Disculpe, es que una consulta, tengo una duda. ¿Qué importancia tiene la llave de doble vía y la llave de triple vía? No se preocupen, chicas. Ahorita vamos a llegar a ello. Ok. ¿Ya? Hemos preparado todo eso, no se preocupe. Entonces, una vez que ustedes han fijado bien han encontrado su vena, la están fijando bien con su dedo pulgar, como ven acá, pues tienen que realizar lo que es la venopunción. ¿Bien? Siempre a 10 o 15 centímetros de distancia de la zona de venopunción. ¿Bien? Ahora, una vez que ustedes ya agarraron vena y ven que de repente ya está saliendo lo que es la sangre, ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? Fijar nuevamente su vena, ¿para qué? Para que no siga saliendo la sangre y inmediatamente después hacer la conexión de su equipo de Volutrol o de repente de la extensión de su llave de triple vía o doble vía. ¿Bien? Ahora, si ustedes ven bien, en el momento que van a realizar la venopunción, ¿a cuántos grados tiene que ser esta venopunción?
Por teoría decimos que es a 45, ¿verdad? Pero en el momento que ustedes ya agarran vena, ustedes van o ven, mejor dicho, cómo es que va bajando su catéter, ¿verdad? Porque imagínense, si ustedes mantienen su catéter en 45 grados, pueden hasta extravasar su vena, perforarla. Entonces, una vez que ustedes ya ven de que agarraron vena, ¿por qué? ¿Cómo se siente? Porque el momento que ustedes hacen la venopunción en ella, van a sentir como que un vacío, como que solito ya se va el fijador, la aguja. Es ahí donde ustedes ya empiezan a bajar a 15 grados y pueden introducir lo que es ya su catéter. ¿Listo? Eso, chicas, lamentablemente tiene que ser con práctica. ¿Bien? ¿Para qué? Para que pueda disminuir uno el riesgo de flebitis, y también ¿de qué? De fijar bien su catéter y que este no se salga. Y que el paciente pueda movilizarlo sin ningún inconveniente. Obviamente teniendo mucho cuidado en las zonas de flexión, ¿verdad? Tenemos dos tipos de fijación. Uno con lo que es el tegader, ¿bien? Y también con lo que es el esparadrapo, lo que es usualmente conocido, ¿verdad? Ahora, en el momento que ustedes elijan su tipo de fijador, tienen que ver que ese sea de un material adaptable, que se pueda adherir a cualquier superficie, ¿bien? Que sea una barrera también frente a los microorganismos, que permita también la inspección directa del punto de inserción, como en este caso estamos mirando en la imagen, ¿bien? Que pueda mantener la piel en buen estado, porque sabemos muy bien que hay algunos materiales de esparadrapo que son alergénicos, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar algunos que sean hipoalergénicos, ¿verdad? Y obviamente tienen que ser estériles, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, hay lo que es ruptura de la integridad de la piel. ¿Y eso qué hace? O favorece la proliferación de microorganismos. Bien, entonces el tegader es algo que se está usando usualmente en quienes, en niños sobre todo, ¿no? De que usualmente, ¿qué pasa? Que se mueven bastante, entonces si queremos fijar bien, vamos a tener que utilizar sí o sí un tegader. Esto va a permitir un cuidado, una protección de la piel, nos va a asegurar el sitio donde hemos realizado la venopunción, va a prever de un ambiente donde permita la integridad de la piel, que no haya una proliferación microbiana, ¿bien? Este adhesivo no contiene látex. ¿Cómo es que ustedes aplican lo que es el tegader? Este tegader, primeramente, ¿no? Ustedes tienen que aperturarlo, pero antes de ello, primeramente tienen que fijar su vía con un poco de esparadrapo. Una vez que ya fijaron su vía, tienen que colocar lo que es el tegader. Este tegader, si ustedes se van a dar cuenta aquí, tiene una abertura, lo cual va a permitir que ustedes ingresen por debajo de lo que es su catéter. ¿Bien? Entonces, una vez que ustedes quitan lo que es la protección de este tegader, van a colocarlo en la canalización que han realizado, ¿bien? Y nunca olviden, chicas, que tenemos que, ¿qué hacer? Tenemos que rotular. Asimismo, con lo que es el esparadrapo, tenemos infinidad de técnicas para poder hacer el corte de este esparadrapo. Usualmente, ¿cuál conocemos? El de mariposa o el de pantaloncito, que le llamamos así. Ahora, eso también lo vamos a ver en práctica, ¿listo? Por ejemplo, ¿no? Siempre puede ser en este caso, ¿no? Con un esparadrapo grueso, fijamos nuestro catéter, luego cortamos por la mitad nuestro esparadrapo y hacemos lo que es el montado del pantaloncito, ¿no? Lamentablemente aquí no lo podemos realizar, pero ya mañana lo van a hacer en práctica. Pero esto es para que tengan un conocimiento previo de cómo es o son los pasos para poder realizar esta técnica. Bien, como por ejemplo aquí,
Ustedes pueden observar que primeramente fijaron su catéter, luego ponen por debajo una pequeña tira del esparadrapo y luego montan un pliegue o un brazo hacia el otro extremo y asimismo el que está al lado derecho, ¿verdad? Y en la imagen, como les muestro, siempre tienen que ustedes rotular. ¿Y qué es lo que van a rotular? Pues tienen que rotular uno, la fecha. La fecha es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber, ¿no? ¿Qué día es que yo debo de también cambiar ese catéter? Y como les vuelvo a repetir, 72 horas, es decir, 3 días. ¿Bien? Luego el número del catéter que estoy utilizando. ¿Y por qué creen, chicas, que es importante? Porque ¿qué pasa si este paciente entra en un estado de emergencia y necesito transfundir grandes volúmenes de líquidos? Si yo veo ahí un calibre 24 o un calibre 22, ¿me va a permitir transfundir los grandes volúmenes de líquidos? No, lamentablemente voy a tener que canalizar otra vía. Por eso es importante saber rotular el número de calibre del catéter. También el número de cama o el nombre del paciente. Bien. Listo. Otro accesorio, otro material importante es la llave de triple vía o también de doble vía. Usualmente el que nosotros utilizamos es el de triple vía. ¿Bien? Este es un sistema de conexión de plástico rígido, hecho de policarbonato, lo cual hace de que nosotros podamos tener 3 conexiones. Uno que va a ir fijo a lo que es al catéter y lo otro puede ir de repente a un equipo de Volutrol, a un equipo de venoclisis o por ahí de repente realizar una administración de medicamentos en bolo. Bien. El cual, esta llave de triple vía, o también puede ser de doble vía, va a tener un conector macho y 2 conectores hembras, en el caso de triple vía. Sin embargo, en la doble vía vamos a tener uno de conector macho y uno de conector hembra. ¿Listo? ¿Cuál es su objetivo de esta llave de triple vía? Es que vamos a poder reducir la manipulación de las líneas intravenosas, ¿bien? Para poder administrar cualquier medicamento. Sus ventajas es que van a dar o van a brindar mayor seguridad, eliminando así riesgos en el momento de administrar el medicamento. Es decir, ¿riesgos de qué? De que si ustedes se dan cuenta, esta llave de triple vía va a permitir de que haya una protección, una distancia que no esté directo ya a mi zona de venopunción, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a evitar o vamos a disminuir la contaminación de este. Por ejemplo, aquí les he puesto los 2 tipos, la llave de triple vía y la llave de doble vía. Bien, si se dan cuenta, triple vía, su nombre lo dice, son 3 vías. Bien, como les mencioné. Ay, chicas, se me fue. Acá está. Tenemos 2 conexiones hembras y una conexión que decimos macho, ¿verdad? Y acá solamente tenemos uno de cada uno. Ahora, esta llave de triple vía podemos tenerla, ¿no? Con extensión o sin extensión, ¿verdad? Obviamente la que nos permite mayor seguridad va a ser la que tiene extensión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lamentablemente esta llave de triple vía, que en muchos casos va a ir directo a lo que es el catéter, en el momento que yo voy a manipular, puedo que mover mi catéter, ¿verdad? Y puede hacer que de repente se salga de mi vena o se pueda obstruir. Sin embargo, con extensión, me va a permitir mayor seguridad. ¿Listo? Aquí les he puesto de acuerdo a sus partes, ¿no? Por ejemplo, esta llave de triple vía, tiene una conexión macho, que es el conector Luer-Luc hembra. Ahora, ¿dónde es que ustedes van a conectar su catéter? Pues al conector macho.
Bien, es el único que puede ir conectado, ¿a dónde? A su catéter. ¿Listo? Sin embargo, los conectores hembras, estos van a ir conectados a, ya sea su equipo de Volutrol, su equipo de venoclisis, perdón, o como ustedes pueden observar en la imagen, a su jeringa. Bien, esta manipulación, este procedimiento de, por ejemplo, administrar en bolo, siempre tienen que fijar su vena para que no permitan que éste se movilice y así evitemos que se salga, ¿verdad?, del lugar de inserción. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que yo movilizo esta llave que es de direccionamiento de 360 grados? Ustedes ven esta parte plana donde ustedes lo dirijan, va a estar cerrado. Sin embargo, los lados donde hay esta prominencia significa que va a permitir la salida o entrada del líquido. Bien, significa que está abierta esa vía. ¿Me dejé entender, chicos, eso? Es muy importante que sepan reconocer esta parte de la llave. Donde está plano, se ubica en esta parte plana, es decir, por ejemplo, mi conector macho que está conectado a mi catéter, esta prominencia significa de que yo voy a poder transfundir los líquidos, hay pasada. Sin embargo, si yo le pongo esta parte plana, significa que va a estar cerrado, es decir, eso usualmente lo coloco cuando mi paciente en ese momento no necesita administrarle lo que son los medicamentos, ¿verdad? Entonces yo lo cierro mi llave. ¿Me dejen entender, chicas, esta parte? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, porque eso sí o sí lo van a realizar en sus prácticas. Ahora, ¿qué cuidados es que ustedes deben de tener? Esto va a depender si es una administración continua o es una administración intermitente. Bien, si es una administración continua, debemos de evitar al máximo el número de desconexiones. Es decir, administración continua es que, por ejemplo, primero le voy a administrar su omeprazol, luego le voy a administrar su ceftriaxona, le voy a administrar su metamizol. Entonces, van medicamentos continuos, ¿verdad? Evitar al máximo el número de desconexiones para mantener el circuito cerrado. Ahora, si el fármaco que nosotros vamos a infundir es compatible con la solución, se conecta la llave de triple vía. Ahora, se recomienda siempre realizar la asepsia necesaria de estas conexiones. ¿Listo? Ahora, si el fármaco no es compatible, es decir, ¿a qué me refiero esto, chicas? Que cuando ustedes están realizando la infusión de sus medicamentos, es decir, si yo tengo mi omeprazol y luego voy a transfundir, por ejemplo, mi ceftriaxona, siempre es recomendable que ustedes, una vez terminada lo que es el omeprazol, en una palabra simple, laven su conexión. Es decir, pasen un poco de cloruro de sodio y luego recién pasen el otro medicamento, cuando no son compatibles. Pero si son compatibles, puedo manejar, ¿no? Administro un medicamento e inmediatamente después, sin lavarlo, digámoslo así, conecto o administro el siguiente medicamento. Pero si no lo son, siempre es necesario pasar primero lo que es cloruro de sodio, para que estos no se mezclen y evitemos cualquier complicación. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar una administración intermitente, es decir, por periodos, siempre es necesario desinfectar el punto de conexión con solución aséptica. Bien. Debemos de lavar el catéter. Bien. Después vamos a recién introducir el medicamento y luego vamos a volver a lavar nuestro catéter. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando dejan el medicamento? Muchas veces puede producir también lo que es una flebitis
Entonces, como que limpiamos nuestra venita después de haber pasado el medicamento. Ahora, muchas veces la sangre de mi paciente se puede coagular muy rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo heparinizamos. Y eso va a permitir mayor permeabilidad de mi vena, de la luz de mi vena, ¿no? Bien. Ahora, nosotros siempre debemos de vigilar la zona de la venopunción, ver que no haya alguna presencia de cualquier tipo de complicación, ¿no? Como flebitis, de repente se haya infiltrado o haya alguna sobrecarga de líquidos. Bien, yo siempre debo de estar atento, debo estar alerta, vigilando mi zona de venopunción, ya sea en el momento que estoy realizando o terminé de canalizar, o durante el momento de la infusión de mi medicamento. Bien. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que se debe de tener? Es que nosotros debemos de cambiar todo este sistema, toda esta canalización en 72 horas, o sea, cada 3 días. O, obviamente, cada vez que yo vea que de repente que está contaminado o que por ahí de repente se contaminó con sangre o por ahí de repente se filtró, entonces yo debo por eso estar en alerta, vigilando, observando mi zona de venopunción. Bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta o está claro? Chicas, ¿alguna pregunta? No, Miss, hasta ahí estamos bien. Todo claro, Miss. Está claro, Miss. Muy bien. Entonces, ahora vamos a... He querido primeramente hablar... ¿Me escucha? Sí, Gabriela. ¿Solo se permeabiliza con suero fisiológico? El cloruro es que... No. Tiene que ser con cloruro de sodio, un suero fisiológico. ¿Por qué? Porque el agua destilada es un poquito más... ¿qué pasa? De que es un poquito más dolorosa. Lo más recomendable es que por su tipo de solución es que sea con el cloruro de sodio o lo que es, ¿no? El suero fisiológico. Entonces, es siempre recomendable permeabilizarlo con este tipo de solución. Y aparte, que es el que utilizamos para poder diluir nuestros medicamentos, ¿no? Entonces, tenemos ahí automáticamente nuestro cloruro de sodio en nuestra botella, ya sea de 1 litro o el que estemos utilizando. Muchas Bien. gracias, Miss. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es venoclisis. Bien. Esta va a ser la administración de... ¿Qué pasa? De que este equipo de venoclisis nos va a permitir que la administración de grandes volúmenes ¿de qué? De líquidos, ¿verdad? Por vía endovenosa, y el cual va a contar con lo que es un sistema de goteo, ¿bien? Este nos va a permitir administrar, ¿qué? Sueros, electrolitos, nutrientes, sangre, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, nutrientes como qué, como por ejemplo lo que es la alimentación parenteral, ¿no es cierto? Si se dan cuenta hay algunos pacientes que lamentablemente, por ejemplo, pueden estar inconscientes o de repente no pueden tener nada por NPO, ¿no? Nada por vía oral. Entonces, ¿cómo se alimenta? Por vía endovenosa. ¿Listo? Entonces, estos son todos los tipos de líquidos que se puede administrar por vía endovenosa. Bien, ahora, este nutriente que les acabo de mencionar no es el Ensure que ustedes ven y que compran en las farmacias, no, es un preparado especial, por favor, chicas. No quiere decir que, por ejemplo, mi mamá no puede, entonces le voy a transfundir el Ensure. No. Tiene que ser un nutriente con un preparado especial. Ahora, este equipo de venoclisis nos permite administrar líquidos en caso, por ejemplo, ¿de qué? De hipovolemia, de shock, de quemaduras, de deshidratación. En estos casos, por ejemplo, yo voy a utilizar un catéter de calibre. ¿Qué tipo de calibre? Puede ser a partir del 20. ¿Por qué? Porque es un caso de emergencia. No voy a utilizar uno 22, no voy a utilizar uno de 24.
Tiene que ser uno de calibre grueso. Voy a poder administrar líquidos, electrolitos, sustancias en sí nutrientes que no pueden consumirlos por vía oral o que estén inconscientes, como ya les mencioné. Vamos a administrar diferentes tipos de medicamentos que sean por vía endovenosa. Ustedes van a verlo con Miss Marilena, siempre teniendo en cuenta los 5 correctos. Y dentro de ellos ver cuál la vía correcta, ¿no? Transfusiones de sangre o sus derivados como plasma, plaquetas. Bien, también nos va a permitir mantener un acceso abierto a la circulación venosa para cualquier tipo de emergencia. Los usos, como eso ya les mencioné. En cuanto a lo que es la dosis, en este caso no vamos a tener una dosis máxima para poder administrar algún tipo de medicamento. Eso va a depender del requerimiento, de la necesidad de mi paciente y siempre bajo indicación del doctor. Bien, las zonas de aplicación ya les mencioné, ¿no? Eso depende mucho de qué. Ya vimos del calibre de la vena, del líquido que se va a transfundir, ¿cierto? Del tipo de líquido. ¿Qué materiales yo voy a necesitar para poder realizar este tipo de procedimiento? Uno, obviamente mi solución a administrar, ya sea medicamento, plasma, plaquetas, nutriente, mi equipo de venoclisis, mi aguja o catéter intravenoso. También voy a tener lo que es mi ligadura, voy a necesitar mi algodón, voy a utilizar mi riñonera, mi alcohol, voy a utilizar mi esparadrapo, ¿bien? Mis guantes, chicas, no nos olvidemos el uso de nuestros guantes, utilizando siempre nuestro equipo de bioseguridad, más aún ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Nuestro barbijo. Por ahí voy a necesitar el uso de ¿qué? De una férula. ¿Y para qué mis voy a utilizar una férula? Para poder fijar bien mi zona donde está mi catéter. ¿Qué pasa si de repente es una zona de flexión y no encontré en el antebrazo, no encontré en el dorso de la mano? Entonces voy a yo utilizar una férula que yo misma lo puedo fabricar. ¿Bien? Y obviamente necesito ¿qué? Mi soporte de venoclisis. ¿Verdad? ¿Cuáles son las partes de este equipo de venoclisis? Pues vamos a tener primeramente, nuestro equipo de venoclisis es aquel que tiene una botellita pequeña. Sin embargo, el equipo de Volutrol es aquel que maneja una botella de 100 mililitros. Bien, entonces, mi equipo de venoclisis primeramente va a tener nuestro punzón, el cual se va a adherir en la boca del. En este caso, por ejemplo, tengo un cloruro de sodio de 100 mililitros. Es donde se va a ingresar en esta parte de mi botella. Ese es el punzón. Luego tengo lo que es mi gotero, ¿verdad? Este gotero va a tener lo que es una toma de aire. Luego vamos a tener lo que es mi conexión, mi alargadera. En esta alargadera yo voy a tener ¿qué? Voy a tener mi llave reguladora. Esta llave reguladora me va a permitir, como su nombre lo dice, regular el número de gotas que yo quiero administrar. 30 gotas por minuto, 15 gotas por minuto, dependiendo. Entonces, esta llave reguladora, eso es lo que me va a permitir regular. Es una llave tipo roller. ¿Bien? Ahora, en esta misma largadera, ¿yo qué voy a encontrar? Mi punto de inyección. ¿Listo? Por ahí de repente se me tapó mi vía. Entonces, yo previa asepsia con un algodoncito y mi alcohol, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desinfectar, ¿verdad? Desinfecto y recién pongo mi jeringa y puedo hacer lo que es la desobstrucción, lo que pueda estar pasando. De repente por ahí quiero meter algún tipo de medicamento, no sé. Entonces, esa parte de ese punto de inyección me va a permitir ello, ¿bien? Y finalmente vamos a tener el conector, ¿no? Que va de repente directamente a mi catéter, o también de repente puede ir a mi llave de triple vía. ¿Listo? Entonces ya reconocimos el equipo de venoclisis, ¿verdad?
Luego tengo lo que es mi equipo de Volutrol, que es muy diferente a mi equipo de Venoclisis. Este equipo de Volutrol es aquel que cuenta con esta cámara con medida en mililitros. ¿De cuánto? De 100 mililitros. Bien, igual, este va a tener lo que es su punzón, va a tener lo que es su llave reguladora. Bien, dos tipos de llaves reguladoras. Uno que va a ir directamente conectada a este punzón y a lo que es también su manguerita. Ahí en esa manguera nosotros vamos a encontrar lo que es otra llave reguladora. Es ahí donde yo voy a poder regular que mis gotas que quiero administrar, mi número de gotas que quiero administrar. Bien. Ahora, hablando ya de lo que es el procedimiento en el momento que yo voy a administrar ya junto con lo que es mi equipo. Para ello nosotros debemos de preparar nuestro material necesario, debemos de preparar el medicamento, debemos elegir nuestro lugar de inyección y administrar nuestro medicamento. Bien. Bien, vamos bien con la hora, chicas. Ahora, aquí nosotros, ¿qué materiales vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar nuestra jeringa, vamos a necesitar nuestra aguja, nuestro catéter, nuestro antiséptico, vamos a necesitar nuestro equipo de Volutrol o nuestro equipo de Venoclisis, vamos a necesitar nuestro pie de suero, ¿bien? Nuestro algodón, nuestros guantes, nuestra ligadura, nuestro sistema de fijación o esparadrapo, ¿bien? Algo más que me estoy olvidando, nuestra llave de triple o doble vía, nuestro algodón. Siempre es importante que ustedes cuenten con su campo, lo cual va a permitir que ustedes puedan tener una zona aséptica. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, en cuanto a lo que es la preparación de todo este material, antes de realizar el procedimiento, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, preparar mi material. Pero, Miss, ¿cómo voy a preparar